¿Sabías que podrías estar pagando 30% más por una casa que quieres comprar de lo que realmente vale? Descubre cómo identificar y cómo protegerse de la especulación inmobiliaria. Agarra papel y lápiz que te daré los secretos para averiguarlo, porque después vamos a borrar este video. En los próximos minutos te enseñaremos cómo identificar y protegerse de estas ofertas engañosas. Así que si estás pensando en comprar un bien raíz, este video es imprescindible. ¡Vamos a ello! 1. Comprendiendo la especulación inmobiliaria. Para entender cómo protegernos, primero necesitamos entender qué es la famosa especulación y cómo funciona. La especulación inmobiliaria es una práctica que puede distorsionar el mercado de la vivienda. Se produce cuando los vendedores inflan los precios de sus propiedades basándose en expectativas futuras de aumento de precio en lugar del valor real de la propiedad. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, la especulación inmobiliaria puede aumentar los precios de las viviendas, óigalo bien, hasta un 40% en algunas áreas. Punto número 2. Señales de ofertas muy engañosas. Ahora que entendemos qué es la especulación inmobiliaria, ¿cómo podemos identificarla? Hay varias señales que pueden indicar que una propiedad está siendo objeto de especulación. Ejemplo, si el precio de venta es significativamente más alto que el de propiedades comparables en la misma zona, o si el vendedor no puede justificar el precio con mejoras recientes en la propiedad. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el 30% de las propiedades en venta están sobrevaloradas. Imagínense, 30%. Punto número 3. Las consecuencias para los compradores. ¿Cuáles son las consecuencias reales que los compradores pueden enfrentar al caer en ofertas engañosas? Los compradores pueden terminar pagando más de lo que la propiedad realmente vale. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 20% de los compradores pagan un promedio de 10% más de lo que la propiedad realmente vale. Además, pueden enfrentar costosos problemas de mantenimiento. Según Home Advisor, el costo promedio de mantenimiento de una casa puede ser entre $500 hasta $2,000 al año. Y finalmente puede sentirse decepcionado por no obtener lo que se prometió. En una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el 33% de los compradores reportaron sentirse insatisfechos con su compra. Sección número 4. ¿Cómo protegerse? La mejor defensa contra la especulación inmobiliaria es la educación y la investigación. Antes de comprar una propiedad, es importante investigar siempre, ¿qué cosa? El mercado local, comparar precios y entender las tendencias del mercado actual, que es muy, pero muy dinámico. También puede ser bastante útil trabajar con buenos agentes inmobiliarios. Esto me hace recuerdo a que tiene que ir a ver nuestro video Agente Inmobiliario o Charlatán. Hablamos puntos muy interesantes para que usted se dé cuenta qué agente contratar. También es muy importante tener un tasador profesional para asegurarse de que está pagando un precio justo. Según la Asociación Nacional de Tasadores, el uso de un buen tasador independiente puede reducir el riesgo de sobreprecio hasta en un 20%. Y recuerda, en Acosta Avalúo estamos aquí para ayudarte a navegar por el complicado mundo del mercado inmobiliario y así ahorrarte mucho dinero. Punto número 5. Consecuencias para los vendedores o propietarios. ¿Cómo afecta la especulación a los vendedores de un inmueble? La especulación puede tener graves consecuencias para los vendedores. Por ejemplo, si un vendedor infla el precio de su propiedad y no puede venderla, puede terminar pagando costos de mantenimiento y de hipoteca durante más tiempo del que se esperaba. Según Zillow, el 15% de las propiedades en el mercado han tenido que reducir su precio para atraer a los compradores. Además, si un vendedor vende su propiedad a un precio inflado y el comprador descubre más tarde que pagó de más, el vendedor puede enfrentarse a demandas legales. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el 5% de las transacciones inmobiliarias resultan con algún tipo de acción legal. Ahora, ¿cómo podemos identificar la famosa especulación? Podemos realizar algún tipo de preguntas muy objetivas que nos van a dar una directriz
análisis si es que estamos ante una especulación. Pregunta número 1. ¿Cómo se determinó el precio de venta de la vivienda? Por ejemplo, si el vendedor dice que el precio se basa en lo que otros están cobrando en el vecindario, pero no ha tenido en cuenta factores como la antigüedad de la vivienda o su estado de conservación, podría ser una señal de especulación. Pregunta número 2. ¿Ha habido cambios recientes en el precio de venta del inmueble? Si el vendedor admite que ha aumentado el precio recientemente debido a un aumento en la demanda de viviendas en la zona, pero no ha habido cambios significativos en las viviendas o en la zona, podría ser otra señal de alarma de especulación. Pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo ha estado la vivienda en el mercado? Esta es una pregunta muy importante. Si el vendedor dice que la vivienda ha estado en el mercado durante más de 6 meses, 8 meses o por último año, podría ser una señal evidente de que está sobrevalorada. Pregunta número 4. ¿Puede proporcionar un historial de las transacciones de la vivienda? Si el vendedor no puede proporcionar un historial de transacciones o si el historial muestra que la vivienda ha cambiado de mano varias veces de diferentes tipos de dueño en un periodo corto de tiempo, podría ser una señal de especulación. Pregunta número 5. ¿Cómo se compara el precio de esta vivienda con otras viviendas similares en la misma zona? Si el vendedor no puede justificar por qué su vivienda está valorada significativamente más alta que otras viviendas similares en la zona, podría ser una señal de especulación. Pregunta número 6. ¿Ha habido mejoras recientes en la vivienda que justifiquen el aumento de precio? Si el vendedor no puede mostrar pruebas de mejora significativa que justifique un aumento en el precio, podría ser una señal de especulación. Pregunta número 7. ¿Está el vendedor dispuesto a negociar el precio? Si el vendedor se niega a negociar el precio, incluso cuando presentas pruebas de que la vivienda puede estar sobrevalorada, podría ser una señal de que está tratando de obtener un beneficio excesivo en la venta de su inmueble. Pregunta número 8. ¿Cuál es la demanda de viviendas en esta zona? Si el vendedor dice que la demanda es alta, pero puedes ver que hay muchas viviendas en ventas en la zona, podría ser una señal de especulación. Pregunta número 9. ¿Puede el vendedor proporcionar una tasación profesional de la vivienda? Si el vendedor se niega a proporcionar una tasación profesional, podría ser una evidente señal que el precio está muy inflado. 10. ¿Está el vendedor presionando constantemente para cerrar el trato rápidamente? Esto lo vemos muy a menudo, donde a uno lo presiona, el vendedor siempre con la misma cantaleta diciendo que tiene otro comprador en puerta y que si nosotros no nos apuramos vamos a perder la oportunidad de realizar la compra de esta vivienda. Esto me hace acuerdo a un ejemplo que Acosta Avalúo recientemente ha realizado. Nos contactaron para ir a verificar una vivienda por la zona norte, donde nosotros hicimos la investigación. Esa vivienda estuvo durante años en oferta, pero no podían concretar la venta final. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque era evidente la especulación inmobiliaria. Totalmente había un sobreprecio, no tenía avalúo. Vamos a hablar un poquito de precios. La vivienda primeramente hace años estaba en $180,000. Nos imaginamos un tipo de vivienda. Era una zona bastante acomodada. Fuimos a hacer la inspección para este cliente y nos topamos la sorpresa que la vivienda definitivamente estaba bien, era de 2 plantas, pero la calidad constructiva era de calidad baja. Como podemos observar en este tipo de ejemplos, nosotros fuimos a hacer la verificación y directamente a nuestro cliente le comunicamos que había una especulación evidente. No se presentó avalúo, no quiso que se haga avalúo, se comentó que los precios zonales de las diferentes otras propiedades que estaban en venta estaban igual o menor, y siendo las casas que eran del año. Esta casa estamos hablando de que ya tenía más de 10 años y estuvo a la venta mucho tiempo, fue alquilada según su historial que nosotros empezamos a investigar. Entonces definitivamente ese tipo de inmueble cuesta muchísimo vender porque ya está quemado. Si el vendedor está presionando para cerrar el trato rápidamente, esto podría estar tratando de vender antes de que los precios empiecen a caer.
Es evidente que nosotros todos los días vemos diferentes tipos de inmuebles en venta, pero los precios siguen subiendo y siguen subiendo. Entonces, cuando se realiza un análisis zonal, si hay una propiedad con X monto y hacemos el análisis con otra propiedad, no tiene ningún tipo de relación en precio. Ojo, estamos hablando de terreno, porque nosotros desmenuzamos los precios para determinar el valor más probable que puede llegar a tener cualquier bien raíz. Hacemos nosotros ese análisis directamente y podemos definir que de un precio al otro en la misma zona, estando a cuadras de diferencia, no existe relación. Entonces definitivamente hay una especulación evidente y las casas siguen estando en venta, siguen estando con los problemas de quemar el precio en el tiempo. Entonces es muy importante que usted vea este video, anótelo los puntos que le hemos mencionado porque son muy importantes. Así que si tú estás interesado en ahorrar dinero, que es lo que más nos interesa a nosotros, observa el video, anótelo los puntos más importantes que le he dado para que siempre estemos presentes con esto, porque está la especulación muy evidente en nuestro cotidiano vivir. Y lo importante de nosotros, ¿qué cosa es? Exactamente, ahorrar dinero, que es lo que más nos importa a usted, a mí y en general a todos.